Noches. Muy buenas noches, Luis. Qué semana la que viene y la que pasó, ¿no? Ok, ¿te puedo hacer algunas preguntas que seguramente la audiencia va a estar muy interesada en conocer y que vos respondas? Lo que pasó la semana pasada con el dólar. En una semana, 1.100 millones de dólares porque pasó el techo de la banda. ¿Puede volver a repetirse la semana esta que entra? Y en todo caso, ¿cuánto pueden aguantar las reservas del Banco Central de la Argentina? Bueno, si sigue la presión por el dólar, sí puede. Es un duelo que ya lamentablemente lo vivimos mucho, Luis. En un ratito va a estar aquí con nosotros Hernán Lacunza para contarnos un poco. ¿Te acordás que él fue el que puso el último cepo cuando dijo hay que tapar la sangría? Pero la realidad es que cuando empieza ese duelo perdemos todos. Cuando empieza el duelo de el techo, que esté por encima, que cuánto tiene el central, que las reservas, que el riesgo país. Comprar campeón, voy a usar hasta el último dólar para sostener el precio. Esas frases lamentablemente siempre quedan en la historia. Lamentablemente para digo mal, porque... Para mal. Y sí, porque cuando vos decís comprar campeón, cuando se da vuelta la taba, surge el archivo, ¿no? Y cuando voy a usar el último dólar... La verdad que está bueno pensarlo, pero tal vez no decirlo porque estamos en un contexto de hipervolatilidad electoral. Siempre los años de elecciones tienen, Luis, esa complejidad que es presión sobre el dólar. A mí me pareció bien lo de Lacunza, lo voy a entrar al estudio. Obviamente no estoy diciendo lo textual, él lo corregirá en todo caso, que cuando dice, che, si no se hubiera hecho los deberes y no se hubiera logrado el equilibrio fiscal, a esta altura estaríamos en una situación mucho más compleja. Y el propio presidente Milei hoy me dijo, mirá, si no hubiéramos saneado la cuenta del Banco Central y no hubiéramos generado equilibrio fiscal desde que empezó el gobierno hasta ahora, esta embestida del partido del Estado, así le llamó, haría volar a la Argentina por los aires. Volveríamos a una hiper. Bueno, eso es así. Eso es así. También es así que la batalla contra la inflación no terminó. Viste que tenemos memoria corta en ese sentido. En un ratito van a estar el número 1 de la Cámara de Almaceneros y también de Kioscos de Argentina, que nos van a traer las listas que ya traen aumentos. O sea, está empezando a pegar ahora el aumento del dólar, no directamente ni de lleno, pero en los precios de los alimentos. Son productos importados generalmente, que ya muestran una suba del 7 al 8. Vamos a ponerlo con nombre y apellido como para que quede claro que no es, viste, cuando empezás a tirar aumentan, suben. No, sino las listas, quiénes lo comunicaron, por qué lo hicieron. Y de nuevo, batallas donde todos perdemos. Cuando empezamos a hablar de riesgo país alto es porque algo no anda bien. Cuando empezamos a hablar del dólar todo el tiempo es porque algo no anda bien. Cuando empezamos a hablar de la política explícita de frenos, peleas, unos contra otros, internas del gobierno y de la oposición, es porque algo tampoco anda bien, Luis. Eso cambió. Esper es la primera vez que veo yo te diría, las grandes figuras del gobierno alineadas en un discurso de autocrítica. Esper diciendo, nos equivocamos, palabra más, palabra menos, nos peleamos con quien no nos tendríamos que pelear. Hoy hablé con el presidente Milei y me dijo que le iba a pedir a Patricia Bullrich que llamara a Mauricio Macri para encontrarse cuando, muy probablemente después de que el presidente vuelva de los Estados Unidos. A mí eso me parece una buena señal. A ver, no va a bajar el riesgo país de la noche a la mañana, pero si empiezan a encontrarse los dirigentes políticos que quieren ir para un lado, con matices, y se empiezan a poner de acuerdo, pero yo diría con una actitud un poco más humilde de las dos partes. Lo estaba diciendo en mi comentario. De parte de Mauricio Macri, sugiriendo cosas, pero no pretendiendo que su hoja de ruta se convierta en un plan de gobierno 100%, porque el presidente Milei no es él. Y en el caso de Milei, que yo creo que ya se debe estar dando cuenta que la entraña y la milanesa tiene que ir con un plan, con un mínimo acuerdo indispensable para que las cosas se calmen. Bueno, es así, Luis, y hablabas de el presidente Milei, está Ramiro Fornataro en la Quinta de Olivos, está ahí en la puerta para ver la actividad de lo que se produce y qué cambió a partir de esto que anticipabas en la cornisa respecto de la nueva fecha de vuelo. Ramiro, buenas noches, Luis Majul y José del Río te saludan, ¿cómo estás?
Hola José, Luis, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, estamos aquí. A mi espalda está la Quinta de Olivos con este cambio en el cronograma de viaje del presidente hacia Nueva York. En principio, el lunes, en vez de amanecer allí en los Estados Unidos, como estaba previsto en un principio, habrá reunión de la mesa política en la Casa Rosada y estiman que en horas de la tarde, ahí sí, emprenda el viaje hacia los Estados Unidos, donde el martes estará allí justamente en la exposición del presidente Donald Trump allí ante la Asamblea General de la ONU y por supuesto también tendrá un encuentro con el primer mandatario de los Estados Unidos. Una reunión importante donde no solamente estará Javier Milei, sino también parte del equipo económico porque hay negociaciones avanzadas para un préstamo por parte del Tesoro de los Estados Unidos y también ahora resta dilucidar en qué momento de la semana se va a reunir el presidente con toda la comitiva económica, por supuesto, con Kristalina Georgieva, porque la reunión estaba estipulada para mañana lunes a las 6 de la tarde, entonces habrá que ver en el resto de la semana dónde podrá acomodarse dicha reunión que, como te decía, además de estas negociaciones por un departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también hay una reunión importante con Kristalina Georgieva para saber cómo sigue el programa económico y también los objetivos con el Fondo Monetario Internacional. Lo propio el miércoles, él va a hablar otra vez ante los líderes del mundo allí en la Asamblea de la ONU y el jueves se va a reunir con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Habrá que ver cómo es que va a terminar esa semana, porque todo este cronograma era con el presidente saliendo hoy a las 11 de la noche. Seguramente tendremos más novedades y podemos dilucidar mucho más cómo va a ser la agenda del presidente a partir que ponga un pie en los Estados Unidos y comience con esta gira o esta semana importante desde lo político y también desde lo económico. Rama, cualquier cosa nos contactamos para que nos cuentes qué es lo que pasa, si hay movimientos, cómo sigue también la noche por ahí por la Quinta de Olivos. Luis, te traigo 3 datos de la dialéctica, de la narrativa. Arranco con la narrativa del presidente cuando habló de las 3 razones que preocupan a Cristina Fernández. Veámoslo. Yo soy el presidente de la Nación Argentina. Tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos. ¿Usted cree que yo puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? Que además, de ahí también puede venir el 3. Todavía le quedan 3 causas pendientes, porque ella está condenada por vialidad, es decir, obra pública para que se gastaba la plata, pero las obras no aparecían. Pero claro, le quedan los sauces Otesur, le queda el memorándum con Irán, ¿sí? Y le queda la causa de los cuadernos de la corrupción. Ahí están las 3, ahí está, digamos, o sea... El número 3. Sí, digamos, que son las 3 causas que le quedan pendientes a la reina de la tobillera. Bueno, ahí es la reina de la tobillera, le dijo. Es la primera vez que, tanto acá como en el acto que hizo a fines de la semana pasada, donde toma el 3, ya como apropiándose después de 2 semanas en las cuales la agenda la tenía, por ejemplo, mirá, José Mayans, mirá cómo lo decía, porque era una agenda, la del 3, sobre todo el kirchnerismo. Así lo decía Mayans. Dejen de robar, Milei y Karina, que dejen de robar 3 meses y ya se soluciona el problema. ¿Verdad? Porque la verdad que es vergonzoso lo que han hecho. ¿Verdad? Cuando le han pedido tanto esfuerzo al pueblo argentino y ha demostrado que un gobierno que está plagado de corrupción, pero dicho por ellos mismos, porque los que confiesan son funcionarios del propio gobierno, no es que lo estamos diciendo nosotros. ¿Te acordás a quién parafrasea? ¿Te acordás o no? No, te lo traigo de archivo solo para... A ver. Mirá quién parafrasea. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. La misma frase con 3 meses, digo, igual la política, Luis, está siendo tan circular, ¿no? La economía, la política, es tremendo, cansa un poco eso, Sí, ¿no? bueno, Milei, con todos los errores que cometió el gobierno, tiene para mí una sola, una sola ventaja. Que al kirchnerismo se le nota mucho su vocación de empujar a los gobiernos que no son kirchneristas o que no son peronistas. Mira, Fernando Iglesias, yo no soy santo de la devoción, no es santo de mi devoción porque siempre está discutiendo, peleando, pero el otro día
en el Parlamento hay un corte que dice algo muy interesante. Dice, cada vez que gobierna el peronismo, la pobreza crece, mucho crece, no poco, mucho crece. Cuando vos ves la curva, crece mucho. Y la protesta social baja, de repente desaparece. No hay protesta social en las calles. Y cuando gobierna un gobierno no peronista, la pobreza suele bajar, como el gobierno de Macri durante un tiempo, como está pasando ahora con el gobierno de Milei. Y la protesta social crece, sube. Hay una incongruencia acá, hay una hipocresía. El otro día yo leía a Luciano Román, ¿no?, un gran columnista de La Nación, sobre, ¿cómo decía?, la impostación de los moderados. Cuidado con la impostación de los moderados. Se refería a la nueva moderación de Javier Milei, pero especialmente a la nueva moderación de Kicillof. Kicillof no es un moderado, es un ideológico y además chocó cada vez que tuvo que manejar algo, igual que Cristina, igual que Massa. Esa es hoy, yo te diría, la única ventaja, ventaja comparativa que tiene Milei con respecto al kirchnerismo, la única. Bueno, hay mucho para analizar, Luis, lo tengo a Hernán Lacunza, tenemos después una mesa para ver lo que va a ocurrir con el dólar, cómo sigue la política, qué va a pasar con Estados Unidos, cómo tenemos que prepararnos para este congreso con semanas de hiperacción, así que programamos para esta noche. Dale, y yo te sigo viendo con mucho detenimiento. Muchas gracias, Luis. Hernán Lacunza, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, voy a arrancar con un Tato Bores. Un Tato Bores que hablaba de la macro y la micro. Porque pasan los años, pasan los gobiernos, pasan los modelos y siempre discutimos, cuando ordenamos la macro, ¿qué pasa con